Buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de Economía Política 2. El tema que vamos a tratar en este momento es el capital comercial y la ganancia comercial. Esto corresponde a los capítulos 16 y 17 del tercer tomo. En lo que veníamos trabajando, habíamos hablado únicamente de la ganancia en la industria, o sea, donde se produce la ganancia, donde se produce plusvalía. Ahora aparece un nuevo actor que es el capital comercial. Entonces, de esto vamos a tratar hoy. Vamos a ver cómo participa el capital comercial en el proceso de circulación del capital. Y como es capital, debe recibir ganancia. Entonces, vamos a estudiar cómo se produce esa ganancia, dónde se produce y cómo se traslada al capital comercial. Veamos un ejemplo. Supongamos que el capital industrial hace una inversión de 1000 unidades monetarias. Aquí estamos hablando solo en la industria. Supongamos que le invierte de esta manera: 900 constante, 100 de variable, 300 de plusvalía. Entonces, el valor de esta mercancía será de 1300. Vamos a suponer que el valor y el precio de producción aquí son iguales. Vamos a tomar un ejemplo promedio. ¿Ustedes recuerdan? Como lo vieron allí en el capítulo 9, el precio de producción promedio es igual al valor promedio. Para este caso, la cuota de ganancia será de 30%. Para simplificar, vamos a suponer que no existe el capital fijo. O sea, vamos a hacer abstracción del capital fijo. Es decir, que todo el capital invertido circula en cada ciclo. Y como les dije, que el valor, suponemos, es igual al precio de producción. El capital comercial aparece al final del ciclo. O sea, en el proceso productivo no hay capital comercial. El capital comercial aparece para comprar la mercancía cuando se haya producido y volverla a vender. Es decir, el comerciante es el intermediario entre el industrial y el consumidor final. Aparece aquí una división del trabajo entre los capitalistas. O sea, unos capitalistas se dedican exclusivamente a la industria. Los industriales no son comerciantes al mismo tiempo, sino que unos se dedican únicamente a la producción y otros únicamente a la circulación, o sea, al comercio. Entonces, los capitalistas comerciales, repito, se dedican a comprarle a los industriales y venderle a los consumidores finales. Entonces, el capital de los industriales lo vamos a llamar así, capital industrial, y el capital de los comerciantes lo vamos a llamar capital comercial. Entonces, aquí hay dos capitales: el capital de los industriales y el capital de los capitalistas comerciales. Como la ganancia debe ser proporcional tanto al capital comercial como al capital industrial, es decir,
100 pesos invertidos en la industria deben tener la misma ganancia que 100 pesos invertidos en el comercio, cuando se trata de capital. El precio de producción, como dijimos, es 1.300. El capitalista comercial debe comprar esta mercancía que tiene este precio de producción y venderla al consumidor. Ahora, el ciclo del capital comercial es menor, es más corto que el ciclo del capital industrial. Es decir, los industriales necesitan más tiempo para producir una mercancía que el capitalista comercial para comprarla y volverla a vender. Entonces, el capitalista comercial no necesita la misma cantidad de capital para hacer que esta cantidad de mercancía circule, sino que necesita una cantidad menor. Entonces, mientras el industrial produce una vez, el comerciante compra y vende varias veces. Por lo tanto, necesita menos capital. Como todos los capitalistas tienen derecho a una ganancia proporcional, entonces tenemos que recalcular la cuota de ganancia. Cuando los comerciantes no estaban, la cuota de ganancia que habíamos calculado nos daba 30%. Ahora vamos a suponer que el capital de los comerciantes es 200. Entonces, la plusvalía hay que distribuirla proporcionalmente a la suma de todo el capital. Es decir, al capital industrial más el capital comercial. Entonces, los 300 se distribuyen a 1.200, que son los 1.000 invertidos por los industriales más los 200 invertidos por los comerciantes. Entonces, la cuota de ganancia no es 30% como creíamos, sino 25%. Ustedes ven aquí que al aumentar el capital invertido, la cuota de ganancia baja. Entonces, la ganancia del industrial es de 250, que es el 25% de los 1.000 que invirtió. Y la ganancia del comerciante es de 50, que es el 25% de los 200 que invirtió. La suma de esas ganancias, que es toda la ganancia, o sea, toda la plusvalía, es de 300. Ya habíamos dicho que 300 es la plusvalía creada en esta producción. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en el comercio hay gastos o costos, pero en el comercio no se crea valor. O sea, el trabajo del comercio es un trabajo necesario, pero no productivo de valor. Los trabajadores del comercio no crean ningún valor, estos trabajadores no crean valor, lo que no significa que su trabajo no sea necesario para el proceso en su totalidad. Recuerden que en el tomo 2 hablamos de costos netos de comercio o gastos netos de comercio. Estos son los costos o los gastos que se necesitan para que se lleve a cabo el proceso de comercio, el proceso de compra y venta de mercancías. ¿Qué incluyen estos costos netos o gastos netos? Los salarios de los trabajadores del comercio, la contabilidad
del capital comercial, el arriendo del local donde funcionan las ventas, los almacenes, la publicidad que hacen los comerciantes para acelerar las ventas, etc. Todos estos costos o gastos constituyen los costos netos. Aquí el transporte no se incluye porque ya dijimos en el segundo tomo que el transporte es productivo. O sea, el trabajo del transporte es igual al trabajo de la industria. Entonces, ese no se incluye en la circulación. O sea, el transporte no es comercio, el transporte es industria. Entonces, en este caso no lo tenemos en cuenta. Como estos costos netos o gastos netos son necesarios para el sistema, es decir, hay que gastar en el comercio para poder vender, pero allí no se produce, entonces esos costos los aporta la plusvalía. O sea, una parte de la plusvalía que se crea en la industria debe ir a pagar los costos netos del comercio. Vamos a suponer que esos costos netos son iguales a 30. Entonces, estos 30 hay que restarlos de la plusvalía al momento de calcular la cuota de ganancia. Miren que primero dijimos que la cuota de ganancia era 30%. Luego incluimos el capital comercial y resultó que la cuota de ganancia no era 30, sino 25. Ahora le restamos los costos netos a la plusvalía y finalmente la cuota de ganancia es de 22.5%. Miren que estamos buscando una cuota de ganancia que cada vez es más concreta. Era 30% cuando no contábamos con el capital comercial. Luego nos acercamos a lo concreto, metemos el capital comercial y la cuota de ganancia se nos baja a 25. Ahora nos acercamos más a lo concreto, metemos los costos netos del comercio que nos disminuyen la plusvalía y finalmente la cuota de ganancia es de 22.5%. Entonces, el total de la ganancia o la plusvalía era de 300. ¿Cómo se distribuye esta plusvalía? Teniendo en cuenta la cuota de ganancia que finalmente encontramos, que es de 22.5. El capital industrial, que invirtió 1.000, para ganarse este 22.5% se gana 225 pesos. El capitalista comercial que invirtió 200 se gana el mismo 22.5%, o sea, se gana 45, y los gastos netos o costos netos de comercio, que ya suponíamos que eran 30. Entonces, de esta manera se distribuyen los 300 de la suma de la ganancia. En ganancia del industrial, ganancia del comerciante y gastos netos de comercio. El precio de producción de 1.300, o sea, el valor de la mercancía es la cantidad, es el valor que finalmente paga el consumidor. Te lo paga el consumidor final. Pero el industrial debe vender al comerciante no por 1.300, porque sí,
el comerciante comprara por 1.300 no podría obtener ganancia. Entonces, ¿por cuánto le vende el industrial al comerciante? Por el costo de producción, o sea, por su inversión, que es de 1.000, más su ganancia, la ganancia industrial. Eso nos da 1.225. Por 1.225, el industrial le vende al comerciante. A esto, el comerciante le agrega su ganancia y lo que él debe gastar en los gastos netos para el proceso de compra y de venta, etc. Entonces, de esta manera se suma el precio de costo o valor de la mercancía. Vamos a detenernos un poco en el trabajador del comercio. Este es un trabajador. La pregunta aquí es, ¿este trabajador, el trabajador del comercio, es explotado? Si decimos que sí, tendríamos que preguntarnos cómo puede ser explotado si él no crea valor, cuando ya habíamos dicho que la explotación es la apropiación de parte del trabajo que crea el obrero. O sea, el obrero crea un valor y una parte de eso se la apropia el capitalista y eso se llama explotación. Pero si el trabajador del comercio no crea valor, ¿cómo lo pueden explotar? ¿Qué le pueden quitar? ¿De qué se apropia el capitalista del comercio? Entonces, veamos. La circulación del capital en sentido general es esta, ¿no? Se invierte un dinero, se produce y se realiza el dinero. Este proceso general de circulación del capital desde que se invierte hasta que se realiza la mercancía es un solo proceso. Este proceso incluye la industria y el comercio. Es decir, todos los trabajadores del proceso son igualmente trabajadores, no importa en la división del trabajo donde estén situados. Es decir, sin el comercio no se realiza la plusvalía. Los obreros de la industria crean el valor, los obreros del comercio permiten con su trabajo que ese valor se realice. Es decir, que la plusvalía se haga realidad. Entonces, todos los trabajadores son parte de un mismo proceso. Los trabajadores del comercio son igualmente obreros del capitalismo como lo son los trabajadores de la industria. Es decir, ellos también venden su fuerza de trabajo por su valor. O sea, su fuerza de trabajo es una mercancía y se vende por su valor, que es la condición de la explotación. Aquí traigo una cita de Marx sobre esto, donde él dice, el obrero comercial es un obrero asalariado como otro cualquiera, igual que el de la industria. En primer lugar, porque su trabajo es comprado por el capital variable del comerciante. En segundo lugar, porque el valor de su fuerza de trabajo, o sea, su salario, se haya determinado por el costo de producción. Es decir, el trabajador del comercio
vende su fuerza de trabajo por lo que le cuesta producirla. Es decir, por lo que debe consumir él y su familia para estar en condiciones de trabajar. En síntesis, el trabajador del comercio es un asalariado porque su trabajo es comprado por el capital variable. Y también porque el valor de su fuerza de trabajo, por tanto su salario, es el costo de la producción de esa fuerza de trabajo. En conclusión de esta parte, existe una sola clase obrera. La división entre trabajadores de la industria y trabajadores del comercio no hace que sean dos clases distintas, es una sola clase que incluye a todos los trabajadores, los de la producción y los del cambio. Por lo tanto, la organización obrera, es decir, el sindicato, que le permite luchar por sus reivindicaciones, debe ser una sola. Es decir, debe haber un solo sindicato unido de obreros industriales y de comercio.